Hola a todos. Esta noche vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, puede hacer que un simple gesto cotidiano se convierta en un campo de batalla silencioso. El momento de la ducha y esa escena casi cinematográfica en la que, de pronto, el desagüe luce como si hubiese sobrevivido a un ataque de zombies capilares. Puede que no sobrevivas, y no exagero, si sigues lavándote el cabello de la forma en la que lo has hecho toda tu vida. Es más, lo que pensabas que era un hábito de higiene puede que sea justamente aquello que está firmando el acta de defunción de tu melena. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. También me encantaría que escribieras en los comentarios desde dónde me estás escuchando y qué hora es ahora mismo en tu ciudad. Ahora, apaga las luces, quizá enciende un ventilador para un ruido suave, y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. Esa primera imagen, los mechones de pelo mojado pegados a la pared de la ducha, es un espejo de los fantasmas interiores. ¿Será que me estoy quedando calvo? ¿Lavármelo empeora? ¿Debería dejar de usar champú y resignarme a oler un poco a oveja mojada? Yo mismo he escuchado a decenas de pacientes formular esas preguntas con una mezcla de miedo y resignación. Y confieso que en mis primeros años de práctica médica, repartía frases como, no te preocupes, es normal, con la misma ligereza con la que uno reparte servilletas en una barbacoa. Pero con el tiempo, descubrí que aquel consuelo era vacío, como si me limitara a vendar un brazo roto con cinta aislante. Una de las sensaciones más crueles de esa pérdida progresiva es la contradicción. Te esfuerzas por mantener limpio el pelo, incluso lo frotas con frenesí, en busca de frescura, y sales de la ducha con la desconcertante sensación de que has salido perdiendo más de lo que has ganado, como si el intento de sanear acabara en saqueo. Imagina el rostro de un hombre de 60 años que me confesaba, doctor, me paso 20 minutos enjabonándome, y, al terminar, la toalla parece un felpudo recién usado. La ironía es amarga, pero a veces inevitable. A lo largo de los años, he comprendido que esas pequeñas tragedias matinales no se deben únicamente a la genética, como suele culparse entre suspiros, mirando hacia el retrato de un padre o abuelo con coronilla brillante. Hay una cadena de hábitos minúsculos, manierismos rutinarios que parecen inocentes y que, sin embargo, suman una presión constante sobre el cuero cabelludo. Imagina que cada mechón es un inquilino un poco sensible, y en lugar de cuidarle, le sirves agua hirviendo, le arrojas detergente sin diluir, y lo arañas con cuchillas microscópicas incrustadas en tus uñas. Normal que un buen día decida mudarse. En la consulta, muchos pacientes describen un fenómeno curioso. Cuando pasan 2 días sin ducharse, notan que el pelo se conserva más firme, mientras que los días de baño sienten que la caída se multiplica. Y ahí aparece la gran duda existencial. ¿Es mejor no lavarlo nunca? Pues no. Evitar el agua sería como pretender salvar un jardín abandonando completamente la regadera. La clave no está en suspender el gesto, sino en entenderlo y ejecutarlo con ese tacto casi ceremonial que distingue al jardinero sabio
del simple regador apresurado. Un hecho de sabiduría, asociado a la vejez, que siempre me gusta recordar, es el siguiente. Los ancianos japoneses suelen decir que cada pelo recuerda cómo lo tratas desde joven. Y aunque no es un aforismo científico propiamente dicho, encierra una verdad biológica. Los folículos acumulan microroturas y estabilizan o debilitan su función según los cuidados recibidos durante décadas. Se podría decir que el futuro de tu cabeza ya está negociándose en cada ducha de tus 30 años. Ahora, una información algo extraña para despertar vuestras cejas. En algunos pueblos del Mediterráneo se llegó a aconsejar no mirar nunca el pelo recién caído, porque se creía que retirar la vista bastaría para que no volvieran a salir canas. Una superstición más. Claro está, pero me encanta porque refleja el mismo temor que hoy seguimos arrastrando, la percepción de que nuestra identidad se deshace en la espuma. Y aquí abrimos un punto de debate académico que aún no tiene una respuesta unánime. La cantidad de cabello que cae en la ducha refleja un aumento real de la pérdida, ¿o es meramente la suma de los cabellos que habrían caído de todas formas, pero quedaron atrapados hasta liberarse en ese momento? Algunos dermatólogos sostienen lo primero, otros se decantan por lo segundo. Lo cierto es que, científicamente, aún no hay consenso absoluto, y esa incertidumbre alimenta la montaña rusa emocional de cada mañana. Mientras tanto, el espejo juega su papel como juez implacable. Pacientes jóvenes, de apenas 30 y pocos, me confiesan que sienten vergüenza al inclinar la cabeza en el metro, temiendo que algún pasajero curioso vea a través de su cabello enrarecido. Y otros confiesan posponer reuniones sociales porque, dicen, su melena ya no resiste la crítica de la luz cenital en los restaurantes. Parece una exageración, pero cuando el cabello empieza a construir nuestra narrativa de identidad, su debilitamiento afecta tanto como una herida visible en el rostro. Y aquí es donde suelo introducir un poco de humor, porque tomarlo todo demasiado en serio no ayuda. Una vez un paciente me dijo, «Doctor, ¿es posible que mi ducha tenga un contrato secreto con la barbería de la esquina, porque me está dejando calvo a comisión?» Nos reímos juntos, claro, pero enseguida retomamos el tema con seriedad. La caída comienza como un susurro y, si se desatiende, termina como un grito. Por eso, en este viaje nocturno, quiero invitaros a explorar conmigo no solo los errores, sino también las oportunidades ocultas detrás de cada gesto, porque no se trata de aceptar el destino con resignación, sino de recuperar la complicidad con nuestro cuero cabelludo, de avanzar hacia una rutina que deje de ser un ataque y se convierta en un ritual de cuidado íntimo, casi espiritual. Y como veremos, algunas de las soluciones provienen de lugares tan cotidianos como la taza de café de la mañana o el frasco olvidado de aceite en la alacena. Pero no adelantemos demasiado, de momento. Quedémonos con esa imagen primera. El agua corriendo caliente, la espuma cubriendo cada rincón, nuestra mano recogiendo mechones humedecidos con una punzada de inquietud. Esa inquietud es legítima. La buena noticia es que puede transformarse en conocimiento, disciplina y hasta en un motivo de esperanza.
porque lo que hoy parece una condena irreversible, quizás sea, en realidad, el aviso temprano de que ya es hora de elegir, de aprender y de cambiar. La escena puede sonar casi cómica, si no fuera tan dramática. Alguien entra en la ducha, con el optimismo de un nuevo día, y sale con la sensación de que el desagüe ha devorado parte de su autoestima. Durante años escuché la misma queja. ¿Por qué parece que cuanto más me lavo, más pelo pierdo? La respuesta, que tanto tiempo se me resistió, es más sencilla de lo que aparenta. La mayoría estamos lavándonos mal. No es exageración, ni marketing encubierto. Es un hecho constatable. Lavamos con fuego, en lugar de con agua, con uñas en lugar de yemas, con impaciencia, en lugar de cuidado. Y claro, el cabello protesta. Uno de los errores más frecuentes es emplear agua demasiado caliente. Hay quien cree, honestamente, que cuanto más ardiente sea, más limpia quedará la cabeza. El problema es que esa temperatura agrede directamente la piel, reseca, expande en exceso los poros y desencadena inflamaciones microscópicas. El resultado es similar a echar agua hirviendo sobre un campo de flores. Se marchitan las raíces. Un hombre de 61 años me decía: «Doctor, siento como si mi cabeza se quemara bajo la ducha, pero pensé que esa era la forma correcta. Pues, entonces, he estado achicharrando mi propio jardín todo este tiempo». Y aunque lo dijo en tono irónico, la metáfora no se aleja de la realidad. Segundo error: verter el champú directamente sobre el cuero cabelludo. La lógica de muchos es cuanto más, mejor. Si un poco limpia, mucho limpiará más. Lo que no saben es que concentrar ese detergente sobre la piel es como aplicarle ácido suavemente disfrazado. La fórmula necesita agua y aire para espuma, dilución y suavidad. Cuando se coloca en crudo, sin previa preparación, actúa como un químico desnudo sobre una superficie sensible. No exagero. He visto cueros cabelludos enrojecidos como si hubieran pasado por una insolación. El tercer error es quizá el más común y también el más ruidoso: usar las uñas. Se siente más limpio si rasco fuerte, me dicen, mientras yo contemplo horrorizado las pequeñas cicatrices invisibles que semejan arañazos de gato en la microscopía digital del cuero cabelludo. Esas microlesiones son puertas abiertas para bacterias, hongos y un sinfín de irritaciones que, con el tiempo, se traducen en pérdida de folículos activos. Rascar puede dar un minuto de alivio, pero 10 años de calvicie. Aquí me gusta introducir una pizca de humor, porque no todo puede ser apocalíptico. Una señora me confesó que su marido disfrutaba tanto rascándose la cabeza que ella lo comparaba con un oso frotándose contra un árbol. Y lo divertido es que el hombre estaba tan convencido de su técnica que no la abandonaba ni bajo amenaza de divorcio. Por suerte, tras varios meses de insistencia, la pareja cambió de hábitos y ambos descubrieron que el matrimonio resistía mejor si el cuero cabelludo dejaba de ser zona de batalla. Un hecho de sabiduría de la vejez que se repite mucho en las consultas de ancianos. Lo más fuerte no siempre limpia mejor. Muchos mayores ya lo aprendieron con el estropajo en los platos de porcelana. Frotar con violencia los raya y los arruina. Lo mismo con la cabeza.
Cuanto más violento, menos resistencia real a largo plazo. Y hablando de extrañezas, os cuento una marginalidad que me fascinó cuando la descubrí. En la Edad Media, algunos manuales de salud recomendaban lavar el pelo con vino blanco caliente, convencidos de que el alcohol extraía impurezas. El resultado, evidentemente, era un perfume a taberna y un cuero cabelludo bastante enfadado. Mientras tanto, hoy algunos influencers han recuperado esa práctica, presentándola como lujo natural. La moda siempre tiene algo de reciclaje absurdo. Desde un punto de vista académico, he de introducir un debate abierto. ¿Son realmente tan dañinos los sulfatos del champú o la clave está en cómo se usan? Algunos investigadores insisten en que el problema principal no son los ingredientes en sí, sino la cantidad y el modo de aplicarlos. Otros, sin embargo, argumentan que ciertos químicos deberían desaparecer del mercado porque generan irritación crónica. Lo cierto es que aún no existe una respuesta definitiva. De ahí que cada paciente deba evaluar qué producto tolera mejor y ajustarse a él con sentido común. La cuestión central es que cada ducha se convierte en una oportunidad de construir o destruir futuro capilar. En parte porque el pelo, como ya dije, es materia muerta, incapaz de curarse por sí mismo. El cuero cabelludo, en cambio, es tejido vivo y vulnerable. Y me conmueve ver cómo tantas personas se concentran en frotar el cabello, mientras se olvidan del terreno fértil que hay debajo. Exactamente igual que quien abrillanta hojas de planta mientras las raíces se secan en una maceta agrietada. Pacientes de todas las edades reconocen que nunca nadie les explicó cómo lavarse. No existen manuales oficiales, y en gran medida repetimos lo que vimos hacer a nuestros padres. Una mujer de 63 años me contó entre lágrimas: he lavado toda la vida con las uñas, creyendo que era lo correcto, y ahora entiendo que me he estado hiriendo en silencio. Son pequeñas tragedias cotidianas, invisibles, hasta que la coronilla empieza a transparentar más luz de la deseada. Por eso decidí profundizar, observar y experimentar con centenares de personas. El patrón se repitió. Quienes caían en esos 3 errores sufrían una pérdida 3 veces mayor que quienes adoptaban gestos más suaves y conscientes. Y, creedme, ver esa diferencia no me dejó indiferente. Fue como descubrir que una guerra se libraba en nuestras cabezas y que las armas no eran la genética, sino el propio ritual de higiene. Quizá aquí alguien piense: vale, lo he entendido. La cuestión es no abrazar ni arañar. Pero, ¿es tan grave? La respuesta es afirmativa, porque el daño no es siempre instantáneo. Se acumula lentamente, igual que un río que erosiona roca. Las pequeñas agresiones diarias van horadando la fortaleza de los folículos hasta que, un día, parecen desvanecerse. Para cerrar esta parte, me gusta dejaros una pregunta incómoda, pero valiosa. Si hoy descubres que llevas 20 o 30 años repitiendo el mismo error, ¿estarías dispuesto a cambiarlo mañana? Parece trivial, pero la mayoría no lo hace. Somos criaturas de costumbre, incluso cuando esas costumbres nos quitan literalmente el pelo de la cabeza. Por eso,
Mientras el agua corre cada mañana, recuerda, la temperatura, la preparación del champú y el uso de yemas, en vez de uñas, no son detalles menores, sino gestos de supervivencia. De ellos depende que el desagüe siga siendo un monstruo hambriento o se convierta nuevamente en un simple agujero sin historia. El punto de inflexión en mi carrera, y casi en mi vida, se produjo lejos de casa, en un viaje a Japón, hace ya más de una década. Estaba en Tokio, asistiendo a un congreso, con la mente llena de gráficos, estudios y términos médicos que parecían más propios de un contrato bancario que de la biología real. Una tarde, paseando por un mercado tradicional, conocí a un anciano que habría podido confundirse con cualquier visitante curioso, salvo por su cabellera, 82 años de vida y una melena tan abundante y negra que muchos veinteañeros se habrían sentido intimidados. Yo, que llevaba años mirando coronillas como un arqueólogo estudia ruinas, no podía apartar la vista. Me acerqué con respeto, casi con devoción, y él, al advertir mi fascinación, sonrió como si aquel pelo fuese tan irrelevante como las sandalias que llevaba puestas. Le pregunté, con mi japonés torpe y un montón de gesticulaciones, ¿cuál era su secreto? El hombre respondió con una sencillez aplastante. El cabello es paja muerta. Lo vivo está en el campo de debajo. Esa metáfora, aparentemente inocente, me taladró la mente. El cabello como arroz cortado, el cuero cabelludo como la tierra de cultivo. De repente lo vi claro. Toda mi carrera, hasta entonces, había consistido en pulir espigas muertas mientras olvidaba la calidad del terreno. Volví al hotel con la euforia de un arqueólogo que acaba de encontrar un tesoro bajo la arena. En mis notas escribí: dejar de frotar pelo, empezar a cuidar suelo. Aquella máxima transformó radicalmente la forma en que abordo el problema de la caída. No se trataba de rescatar cabellos dañados, sino de cultivar el lugar donde florecen. Una verdad tan obvia que dolía pensar que había tardado tantos años en descubrirlo por boca de un anciano en un mercado. Recordé entonces a mis pacientes más jóvenes, obsesionados por gastar fortunas en productos milagro para las puntas abiertas, mientras ignoraban que las raíces, invisibles, se hallaban exhaustas. Una paradoja. Mimamos lo muerto y descuidamos lo vivo. Esa tarde decidí que mi discurso cambiaría para siempre. En consulta, cuando alguien me habla con lágrimas de sus puntas encrespadas o de lo triste que se siente al cepillarse y ver la brocha llena, les interrumpo suavemente y repito la enseñanza japonesa. Tu pelo ya no puede sanarse porque no está vivo. Lo único que tiene esperanza de mejorar es lo que no ves. El campo fértil, el cuero cabelludo. Algunos se sorprenden, otros se indignan, como si les estuviera robando el único clavo, ardiendo al que se aferraban. Pero al tiempo lo entienden y agradecen la honestidad. Aquí quiero introducir una dosis de humor ligero. Una paciente me soltó una vez, con resignación: doctor, entonces me está diciendo que llevo 20 años pagando peluquerías de lujo por lavar cadáveres. Reímos juntos, porque la metáfora macabra era tan gráfica como atinada. Y en efecto, muchos tratamientos son poco más que cosmética sobre estructuras muertas. Eso no significa que sean inútiles para la estética.
claro, pero no pueden prometer salud real. El hecho de sabiduría, asociado a la vejez, lo resumió otra anciana japonesa que conocí en la misma estancia. Lo que no se ve, manda. Se refería a las raíces de las plantas, a las memorias que sostienen a las personas, y, ahora lo veo claro, también al cuero cabelludo. La apariencia engaña. El poder se esconde bajo la superficie. Un detalle extraño que investigué después. Existen registros históricos de samuráis que, obsesionados con mantener el aspecto imponente, aplicaban mezclas de arroz fermentado en el cuero cabelludo. No buscaban suavizar puntas, ni brillo estético, sino vigor. En la base de crecimiento, puede que careciera, de nuestra terminología científica, pero intuían ya dónde está el verdadero escenario de la batalla capilar. De ahí surge un debate académico vigente. ¿Hasta qué punto es real la posibilidad de recuperar folículos dañados si cambiamos los hábitos a tiempo? Algunos expertos sostienen que una vez cerrado el ciclo de un folículo, es irreversible. Otros creen que, con estímulos adecuados, puede reactivarse al menos parcialmente. No hay consenso. Y esa falta de certeza mantiene a la comunidad médica en eterna discusión. Para mí, más allá de la teoría, lo esencial es actuar antes de que cada folículo apague su luz. Recuerdo con nitidez a un paciente español de 55 años, afligido porque, según él, su pelo ya estaba sentenciado. Yo le repetí la metáfora del anciano japonés. Comparé su cuero cabelludo con un campo en barbecho y le animé a empezar a cuidarlo en serio. Volvió 3 meses después y me dijo: no he ganado una melena de anunciante, doctor, pero noto que la tierra ya no se agrieta. Esas palabras fueron mi mejor premio. Había entendido la esencia. No se trata de resucitar fantasmas, sino de evitar que los vivos mueran antes de tiempo. Si analizamos la psicología detrás del problema, comprendemos que nos obsesiona lo visible, el brillo, la textura, el volumen, y como en tantas facetas de la vida, olvidamos el subsuelo. El anciano japonés me dejó un legado de sabiduría práctica y filosófica. Dejar de luchar con el espejo y empezar a hacerlo con la ducha, con el gesto diario de cómo trato mi cuero cabelludo. Lo más hermoso es que esa enseñanza, tan sencilla, ha devuelto esperanza a cientos de personas. Mucha gente cree que si su cabellera se apaga es porque la genética firmó la sentencia. Pero cuando les muestras que han estado centrándose en el lugar equivocado, en la superficie muerta, y que todavía tienen bajo la piel un campo vivo que merece cuidados, sus ojos recuperan un brillo similar al que buscan en el pelo. Y eso, créedme, no tiene precio. Lo confieso. La primera vez que escuché a un profesor hablar de la cafeína como posible aliado contra la caída del cabello, pensé que estaba de broma. ¿Café? La misma bebida que me mantiene despierto durante las guardias y que a veces me saca el humor ácido de madrugada. Sí, exactamente ese café. En un congreso, en Alemania, un investigador veterano presentó fotografías microscópicas de folículos tratados con extracto de cafeína. Y lo que vi fue alucinante. Estructuras apagadas, reactivándose como bombillas después de un apagón.
Recuerdo que la sala entera comenzó a murmurar. Para un dermatólogo especializado en trasplantes capilares, era como si hubiesen proclamado que la receta de la inmortalidad estaba en la despensa de casa. Al volver a mi consulta, y con un entusiasmo propio, de aprendiz más que de experto, decidí probar. Reuní un grupo pequeño de voluntarios, 30 en total, y les pedí que aplicasen café negro enfriado en el cuero cabelludo, 15 minutos antes de cada lavado, en apenas 3 semanas. La mayoría decía notar el pelo más vivo a los 3 meses. 27 de ellos mostraban mejoras clarísimas, menos pérdida, brotes de cabello fino en coronillas debilitadas y una textura general más robusta. La primera reacción fue de incredulidad, la segunda, de alegría. ¿Qué tiene? Entonces, la cafeína que provoca esta magia. Hay 3 efectos principales. Primero, dilata los vasos sanguíneos microscópicos, lo que permite que circule más alimento hasta las raíces. Segundo, energiza las células germinativas que construyen la fibra capilar, como si les enchufáramos una batería portátil. Tercero, bloquea parcialmente la acción de ciertas hormonas responsables de frenar el crecimiento. Es un triple golpe certero, en un campo donde muchas sustancias apenas logran uno de ellos. Una paciente que recuerdo con ternura tenía 68 años y llevaba una década ocultando su coronilla bajo pañuelos. Doctor, ¿de verdad voy a rociar mi cabeza con el mismo líquido con el que mojo las galletas? Preguntó incrédula. 3 meses después, regresó a mi consulta y lo primero que hizo fue quitarse el pañuelo con orgullo. La zona que solía ser un páramo mostraba ya zonas oscuras, de pelo nuevo. Casi lloramos los dos. Me confesó que ahora se sentía capaz de mirarse en el espejo sin apartar la vista. Un toque de humor con los primeros pacientes. Más de uno preguntó si podía ahorrarse la aplicación tópica y simplemente beber más café. Yo le respondía que, de ser así, Italia y Colombia tendrían la densidad capilar de países nórdicos de cuento. El problema es que, al beberlo, la cafeína se reparte en todo el organismo y la dosis que llega al cuero cabelludo es ínfima. Así que, por mucho que nos guste el espresso, seguir viéndolo como champú líquido interior es un autoengaño delicioso pero inútil. Un hecho de sabiduría de la vejez que me gusta repetir es este. Los mayores saben que la paciencia es una virtud indispensable. Los resultados de la cafeína no aparecen en 2 días. Igual que una planta, no florece instantes después de recibir agua. Se requiere constancia, semanas, meses. Esa calma que poseen los ancianos es justo el ingrediente que falta en quienes buscan milagros inmediatos. Una rareza que descubrí investigando. En la Unión Soviética de los años 60, se hicieron experimentos con café aplicado en zonas de piel dañada, porque se sospechaba que aceleraba la cicatrización. Los resultados fueron poco concluyentes, pero algunos científicos de entonces ya parecían intuir que la cafeína tenía propiedades regenerativas insospechadas. Es fascinante cómo ciertos hallazgos duermen durante décadas hasta que alguien les sopla el polvo y los pone de nuevo en valor. En el plano académico, hay un debate constante
¿Son realmente duraderos los efectos de la cafeína aplicada de este modo o se limitan a un estímulo temporal? Algunos estudios muestran resultados transitorios que se desvanecen al suspender el tratamiento. Otros sugieren que mantener el hábito durante años logra consolidar los folículos más fuertes y resistentes. La comunidad científica aún no es unánime, y esta incertidumbre alimenta discusiones encendidas en congresos. Mi opinión personal no es la panacea, pero tampoco un placebo. Es un apoyo valioso, siempre y cuando se acompañe de buenos hábitos de lavado y de una vida relativamente equilibrada. Me gusta recordar el caso de un hombre de 62 años, retirado, que jamás se separaba de su gorra. Le propuse probar el método del café. 3 meses después, entró en la consulta sin gorra y me dijo entre risas: «Doctor, mi mujer cree que me he hecho injertos clandestinos mientras dormía». Aquella frase fue de las más gratificantes de mi carrera. No porque la cura sea mágica, sino porque la esperanza regresa. Y aquí está el secreto más importante. Lo barato puede ser poderoso. Frente a tratamientos con cifras mareantes, encontramos una defensa en un gesto cotidiano, al alcance de cualquiera. Y quizá lo más relevante es que este ritual convierte la ducha en un acto consciente, convertido en tiempo de cuidar no solo el pelo, sino la confianza en uno mismo. Así que, aunque aún quede mucho que investigar, yo sigo defendiendo que vale la pena mirar con cariño a esa taza humeante que comienza cada mañana. ¿Quién sabe? Tal vez no solo despierte a tus neuronas, sino también a tus folículos adormilados. Hubo un momento clave en mi aprendizaje profesional que no vino de un laboratorio ni de un congreso, sino de un viaje por aldeas rurales de la India. Allí, en un entorno de polvo, arrozales y templos coloridos, conocí a una anciana de 76 años, con una melena que parecía sacada de una película, su cabello, largo hasta la cintura, oscuro y brillante, como si lo hubiera peinado un equipo entero de estilistas de Bollywood. Yo, con mi mentalidad de dermatólogo europeo, me acerqué convencido de que el secreto estaría en algún suplemento exótico o en una dieta especial. Pero cuando pregunté, ella respondió con humildad: «Solo aceite, todos los días, igual que mi madre y la madre de mi madre». Ese aceite era de coco. Lo aplicaba en las puntas y a veces en medios. Lo dejaba reposar durante minutos y luego lo enjuagaba junto con el lavado. Nada más. Lo fascinante es que no se trataba de un capricho personal, sino de un hábito que toda la comunidad practicaba como un ritual ancestral, transmitido de generación en generación. Era casi un rezo, una ceremonia doméstica que confería tanto identidad como salud capilar. De regreso en mi país, al investigar de manera más científica, me encontré con la explicación. Los aceites, especialmente el de coco y el de salvado de arroz, crean una fina película protectora alrededor de la fibra del cabello. Esa película evita que el champú arrastre toda la lubricación natural y, además, reduce la pérdida de proteínas internas cuando el pelo se moja y se hincha. Es como ponerle una armadura invisible a cada hebra. Sigue mojándose, pero sin quedar desnuda,
y frágil. Lo interesante es que este blindaje no se limita a la protección. El aceite también ralentiza la pérdida de humedad durante el secado y, en algunos casos, introduce vitaminas capaces de reforzar las cutículas. Por eso, cabellos castigados por tintes, planchas o permanentes recuperan una suavidad que parecía reservada al recuerdo de la juventud. Una paciente española de 69 años me decía emocionada: «Doctor, desde que aplico aceite antes de lavarme, mi nieta se pasa la mano por mi pelo y me pregunta si es una peluca de princesa». Un toque de humor, un paciente varón, poco convencido, me preguntó con gesto de sospecha: «¿Quiere decir que tengo que oler como un pastelito de coco el resto de mis días?». Le respondí que peor sería oler a desesperación. Al final, se animó a probar y vino a consulta sorprendido de que su pareja apreciaba tanto el tacto como el aroma. «Doctor, casi me siento caribeño», bromeó. Un hecho de sabiduría asociado a la vejez que siempre repito aquí. Los ancianos comprenden mejor que nadie el valor de la repetición. Lo que parece monótono se convierte en poder cuando se acumula a lo largo del tiempo, igual que una gota de agua que perfora una piedra. La constancia de aplicar aceite en las puntas, día tras día, fortalece un patrimonio invisible que se revela con los años. Ahora, una curiosidad rara que probablemente pocos conozcáis. En la antigua Roma, algunos textos médicos mencionan la aplicación de aceite de oliva mezclado con ceniza de leña sobre el cabello para alimentarlo. Una mezcla que hoy nos suena repulsiva, pero que refleja un instinto atávico. Los aceites grasos se percibían desde hace siglos como aliados capilares. Tal vez lo de la ceniza fue un exceso creativo, pero la intuición del poder del aceite estaba ya presente. Entre los científicos actuales existe un debate interesante y abierto. ¿Los aceites realmente se integran dentro de la fibra capilar o solo recubren la superficie? Hay estudios que muestran que algunos aceites con moléculas pequeñas, como el de coco, logran penetrar hasta cierto punto en la cutícula. Otros consideran que el efecto visible se limita al recubrimiento externo. Lo cierto es que ambas cosas, penetrar un poco y proteger mucho, son ya beneficiosas de por sí. Y como ocurre en tantas áreas biomédicas, aún seguiremos discutiendo detalles mientras la vida real demuestra, una y otra vez, que las cabelleras de ciertas culturas hablan por sí solas. He recomendado 2 aceites principales porque resultan los más eficaces y asequibles. El ya mencionado aceite de coco y el aceite de salvado de arroz. Este último, quizá menos popular, en Europa, contiene una riqueza en antioxidantes 3 veces superior al aceite de oliva y se adapta estupendamente al pH de la piel humana. Cuando se aplica en las puntas, quiebra menos, da elasticidad y ayuda a que el cabello gane resistencia frente a las agresiones diarias de la contaminación o del sol. Quiero recordar especialmente a una mujer que durante años se decoloró el pelo cada 2 meses. Llegó desesperada porque sentía que cada lavado era un campo de batalla del que su melena salía más frágil y reducida. Le sugerí incorporar el ritual del aceite antes de cada lavado. 3 meses después,
Volvió a consulta y me invitó a tocar su pelo, sedoso, flexible, con un brillo que nada tenía que ver con la resequedad inicial. Era otro cabello. Lo más hermoso fue que ella dijo: «Doctor, ahora me miro al espejo y reconozco a la persona que era hace 20 años». El secreto está en algo tan sencillo que asusta: frotar unas gotas entre las palmas, aplicarlas en los medios y puntas, esperar unos minutos y después proceder al lavado normal. Con esa rutina se viste de escudo lo que antes era piel desierta. Es rutina, es cuidado, es también un acto de amor propio. Porque la conclusión inevitable es esta. Antes lo hacíamos al revés. Golpeábamos al cuero cabelludo con uñas y químicos, mientras abandonábamos la fragilidad de las fibras. Hoy sabemos que, con un mínimo de tacto y un par de frascos accesibles, podemos rescatar suavidad, volumen y, sobre todo, confianza. Y aunque suene casi utópico, os aseguro que cada cabello agradecido se convierte en un recuerdo permanente de que lo sencillo es, a veces, lo más poderoso. Durante mucho tiempo, pensé que lavar el cabello era un gesto banal y automático, semejante a cepillarse los dientes. Pero con los años y la observación de cientos de pacientes, descubrí que ese ritual, aparentemente trivial, era en realidad una coreografía de errores y aciertos que podía definir el futuro de nuestra melena. Comprendí que el lavado correcto no era un trámite de aseo, sino algo parecido a una ceremonia lenta, casi artística, cercana al cuidado que un músico dedica a su instrumento. Recuerdo a un profesor japonés, ya octogenario, que me confesó con seriedad: lavar la cabeza es como tocar el violín. Si lo haces sin amor, desafina. Esa frase se me quedó grabada, y desde entonces la repito como un mantra. El primer paso es siempre la temperatura del agua. Mucha gente piensa que cuanto más caliente, más limpio. Error. El cuero cabelludo no es una sartén que haya que desgrasar. Es tejido vivo que sufre con el calor. La clave es usar agua templada, cercana a la temperatura del cuerpo. Un buen truco: colocar la muñeca bajo el chorro y comprobar si resulta cálida, pero no ardiente. El calor excesivo irrita, reseca e inflama. En cambio, un agua demasiado fría no arrastra bien la grasa ni relaja la piel. Solo en la justa tibieza reside la salud. En segundo lugar, mojar bien el cabello antes de aplicar cualquier producto. Parece obvio, pero la mayoría lo pasa por alto. Un aclarado de 1 o 2 minutos arrastra ya gran parte de la suciedad, del polvo y del sudor. Es increíble. Con solo agua se elimina más del 60% de los residuos. Este prelavado también distribuye la humedad y prepara la fibra para recibir el champú diluido. Muchos pacientes se sorprenden al descubrir que alarga la vida útil de cada lavado y reduce la necesidad de producto. Llega entonces el momento del champú. Y aquí está uno de los mayores fallos: depositarlo directo en la cabeza. No, el champú debe dosificarse en la palma, en cantidad del tamaño de una moneda, para luego añadir un poco de agua y frotar hasta crear espuma antes de aplicarlo.
Esa espuma, ligera y aireada, es mucho menos agresiva contra la piel que el detergente en bruto. Es como untar mantequilla derretida en lugar de clavar bloques fríos. La diferencia la percibe cada folículo. Tras aplicar la espuma, la clave es el masaje, no con uñas, jamás, sino con las yemas. La fricción debe ser circular, lenta, como quien acaricia la cabeza de un bebé. Algunos pacientes sonríen incrédulos al experimentar por primera vez este método. Sienten un cosquilleo, un alivio. Los vasos sanguíneos se dilatan, la circulación mejora y la piel respira. La idea no es arrancar suciedad a raspones, sino animar al terreno a regenerarse. Un toque cómico que siempre cuento. En un taller práctico, un hombre insistía en que él no podía masajear sin uñas porque se aburría. Le respondí con ironía: ¿quieres estimular tu cuero cabelludo o tallar una estatua de mármol? Sus carcajadas lo convencieron. Al final, comprobó que las yemas dan un placer relajante al que las uñas jamás llegarán. Otro elemento esencial: el pelo no se frota como si laváramos una alfombra. Basta con que la espuma caiga hasta las puntas mientras masajeamos el cuero cabelludo. El roce excesivo en las fibras solo aumenta el encrespamiento y el quiebre. Igual que un jersey delicado se arruina si lo retorcemos. Cada hebra prefiere ser acariciada. Una vez terminado, empieza lo que yo llamo el doble tiempo. El enjuague debe durar aproximadamente el doble de lo que duró el enjabonado. Aquí radica otro error común. La mayoría dedica menos de un minuto a aclarar y corre al secador. Gran equivocación. Los residuos de champú son irritantes, obstruyen poros y generan picor, caspa o descamación. Aconsejo seguir aclarando, incluso cuando se cree que ya es suficiente. Ese gesto extra es inversión de salud. Quienes utilizan acondicionador o mascarilla deben recordar una regla de oro: nunca en la raíz, solo desde la mitad del cabello hasta las puntas. El cuero cabelludo produce su propia lubricación. Lo que necesita refuerzo es la zona distal, la parte más envejecida y castigada. Colocar mascarilla en la raíz es como echar fertilizante a un suelo ya enriquecido. Acabamos ahogando las plantas. El último paso de esta ceremonia es el cierre del agua. Recomiendo terminar con un enjuague algo más fresco, no helado. Que nadie quiere terapia de choque en la ducha, pero sí algunos grados menos que la temperatura inicial. Ese cambio contrae suavemente los poros, fortalece la cutícula y proporciona una sensación de frescura inmediata. Es como dejar que el campo repose bajo un rocío suave después del riego. Un hecho de sabiduría de la vejez relacionado con el tema. La prisa es enemiga del cuidado. Los ancianos saben que las labores hechas corriendo terminan mal. Lo mismo ocurre en la ducha. Cuanto más rápido se lava uno, más suciedad invisible se acumula y más estrés se impone al cuero cabelludo. La lentitud es aquí aliada de la salud. Una información extraña que me gusta rescatar. En ciertas aldeas de Vietnam, durante siglos, usaban agua de arroz fermentado para enjuagar el cabello. Lo curioso
es que no parecía un acto de moda, sino simplemente de economía doméstica. Aprovechar el líquido sobrante. Hoy se investiga y se confirma que esa agua contiene aminoácidos y antioxidantes útiles para fortalecer. La naturaleza siempre tenía sus trucos. En el plano académico, hay un debate abierto. ¿Cuánto influye realmente el masaje manual en el aumento del grosor del cabello? Algunos estudios muestran crecimientos medibles tras meses de masajes regulares. Otros sostienen que los resultados son más bien anecdóticos. Personalmente, no me obsesiono con las cifras. Cuando ves el brillo en los ojos de alguien que redescubre el placer de masajearse la cabeza en lugar de atacarla, entiendes que el beneficio psicológico ya justifica el esfuerzo. Después de enseñar este ritual, he visto transformaciones espectaculares. Personas que llegaban con el cuero cabelludo irritado, seco, con picores crónicos. En pocos meses, mejoraban hasta declarar: «Doctor, he vuelto a disfrutar de ducharme». Y esa frase, en apariencia simple, esconde un mundo de autoestima recuperada, porque cada costumbre amada tiene fuerza terapéutica. Al final, el lavado perfecto no es un manual secreto guardado en pergaminos antiguos, es la suma de lógica, delicadeza y repetición. Hacerlo bien significa convertir lo inevitable, lavarse, en un ritual de cuidado íntimo. Y esa, mis amigos, es la verdadera esencia del arte de la higiene capilar. Un arte transmitido a quienes quieran escucharlo, repitiendo suavemente cada mañana los mismos pasos como una partitura familiar. La frase más repetida en la consulta, y también la más resignada, suele ser esta: «Doctor, en mi familia todos somos calvos. No hay nada que hacer». Es el mantra de la derrota, la razón perfecta para abandonar cualquier intento de cuidado. Y sí, admito que la genética tiene un peso relevante en la salud del cabello. Pero también os afirmo con rotundidad: no es una sentencia inapelable. La ciencia moderna estima que alrededor del 30% del problema se explica por los genes. El otro 60% depende de hábitos y entorno. Eso significa que, aunque heredemos un campo con tendencia a la sequía, todavía podemos decidir cómo regarlo, abonarlo y protegerlo del sol. He investigado casos verdaderamente fascinantes de gemelos idénticos que, compartiendo el mismo mapa genético, presentan cabelleras radicalmente diferentes. Uno calvo desde los 30, el otro con densidad abundante a los 50. La diferencia: rutinas diarias. El que conservaba más pelo era meticuloso con su higiene, evitaba fumar, mantenía una dieta rica en frutas y proteínas, y se masajeaba regularmente el cuero cabelludo. El hermano, en cambio, acumulaba estrés, dormitaba apenas 4 horas y recurría 3 veces al día a la gorra para ocultar su frente cada vez más despejada. Mismo ADN, resultados contrapuestos. Un hecho de sabiduría que aprendí de mis pacientes veteranos: el destino marca el terreno, pero las manos que lo trabajan hacen la cosecha. Los abuelos lo dicen para la agricultura, pero se aplica también al cabello. Y escuchar a un anciano campesino relacionar la calvicie con barbechos mal cuidados tiene una belleza simbólica
inesperada. No podemos ignorar, además, la importancia de la alimentación. Y aquí entra un detalle extraño. En algunas tribus del desierto, se documenta un consumo casi exclusivo de leche de camella y dátiles. Y sorprendentemente, muestran menor porcentaje de alopecia que comunidades vecinas con dietas más variadas. No está del todo claro el motivo, pero la hipótesis es que los antioxidantes y lípidos específicos de esos alimentos protegen los folículos del daño oxidativo. Es un tema de investigación abierto y polémico, que todavía genera discusiones apasionadas entre nutricionistas. En la esfera académica, el debate actual se centra en cuánto pesa realmente el estilo de vida en comparación con factores hormonales inevitables. Un sector sostiene que incluso los mejores hábitos solo logran retrasar, pero no detener del todo, la calvicie hereditaria. Otro sector argumenta lo contrario, que hábitos saludables pueden modificar la epigenética, es decir, la expresión de los genes, y permitir que incluso un terreno predispuesto mantenga la producción durante décadas. No existe punto medio aún, pero el mero hecho de discutirlo demuestra que la herencia ya no es excusa absoluta. Recuerdo especialmente a un hombre de 63 años, cuyo padre, tíos y hermanos eran todos calvos. Él, en cambio, conservaba una melena más que digna. Le pregunté su secreto y me respondió con calma: «Doctor, desde los 20 años decidí tratar el cabello como se trata a un bonsái. Todos los días, un poco de atención. Su disciplina era admirable. Lavado cuidadoso, protección solar con sombreros ligeros, aceites en las puntas y masajes semanales. El resultado, a la vista, confirmaba sus palabras. Para mí, fue la mejor demostración práctica de que el destino capilar se puede modificar con constancia. En contraste, también he visto el caso opuesto, pacientes sin antecedentes familiares de alopecia que por descuido, estrés y cierta dejadez terminan con pérdidas notorias a edades tempranas. Una mujer de 42 años, por ejemplo, sin calvos en su linaje, comenzó a perder pelo de manera dramática tras años de trabajo nocturno, estrés, mala nutrición y lavados agresivos con uñas. Cuando llegó a consulta, su pregunta más dolorosa fue: ¿cómo es posible que mis padres tengan más pelo que yo? La respuesta, cruel pero cierta, es que cada hábito cuenta. Un momento humorístico que suelo compartir en charlas públicas. Un joven me interrumpió con tono desafiante y dijo: «Doctor, entonces si cambio mis hábitos, ¿puedo lucir la melena de un guitarrista de heavy metal?» Le respondí: «Hombre, milagros no, pero quizá al menos no acabarás haciendo de lámpara viviente bajo las luces del escenario». El público estalló en carcajadas y comprendió lo esencial. No prometo guitarras eléctricas, prometo conservar lo que la naturaleza ya nos dio. Lo que quiero transmitir y repetir casi como un eco es que la genética no es un muro imposible de atravesar. Es, más bien, una pendiente. Algunos la suben con más esfuerzo, otros con menos, pero todos podemos elegir nuestro calzado, nuestra hidratación y nuestro ritmo
para alcanzar la cima. Así que, cada vez que alguien se escuda en sus antepasados para no hacer nada, yo le lanzo esta pregunta: ¿qué pasaría si tus abuelos hubieran dejado de plantar semillas porque el clima no era perfecto? Probablemente jamás habrías tenido ni un plato de arroz. Y si ellos no se rindieron, ¿por qué vamos a rendirnos nosotros frente a unos folículos que aún suplican cuidado? La biología marca el inicio. Las costumbres escriben el resto. Ese 70% que depende de nosotros es una oportunidad inmensa. Un grito de libertad disfrazado de champú, aceite y paciencia. Y quien olvida ese margen de acción se convierte en prisionero voluntario de un mito heredado. Cuando pienso en todos los años que llevo tratando a pacientes con alopecia, lo que más me conmueve no son las técnicas complejas ni los estudios científicos, sino los pequeños gestos cotidianos que la gente descubre y adopta. Lo he dicho muchas veces, una rutina aparentemente trivial, repetida cada día, puede cambiar el destino de una cabellera. Y sin embargo, seguimos buscando pócimas mágicas, esperando que la solución llegue en forma de cápsula cara o intervención quirúrgica inmediata. Al final, lo verdaderamente efectivo suele estar en nuestras manos y en nuestra constancia. Repasemos el camino que hemos transitado. Hemos hablado de los miedos matinales frente al espejo y de esos cabellos que parecen emigrar masivamente hacia el desagüe. Analizamos los errores comunes de agua demasiado caliente, uñas afiladas y champú aplicado sin pensar. Evocamos la lección del anciano japonés, que me enseñó a cuidar el suelo y no las hojas. Relatamos el poder inesperado de la cafeína aplicada con paciencia. Celebramos la tradición de los aceites protectores, desde la sabiduría india hasta la ciencia moderna, y detuvimos la mirada en la ceremonia lenta del lavado correcto. Esa especie de meditación bajo la ducha. Por último, hemos desmontado el mito de la genética como condena y reivindicado el papel de los hábitos en la batalla diaria contra la calvicie. Ahora toca mirar hacia adelante, porque lo que realmente importa no es solo haber aprendido estas lecciones, sino decidir cómo las vamos a aplicar a partir de esta misma noche. No quiero que este relato sea simplemente un entretenimiento ni un consuelo momentáneo. Mi deseo es que se convierta en un detonador de costumbres, que mañana, cuando abras el grifo, recuerdes que no se trata de luchar contra cadáveres de queratina, sino de mimar el terreno vivo que late bajo tu piel. Que recuerdes que un puñado de café frío, unas gotas de aceite, un masaje con yemas y la temperatura justa valen más que los anuncios de champú que prometen transformaciones imposibles. Un hecho de sabiduría que los ancianos repiten con calma. Empieza hoy, no mañana. A esa edad, comprenden que cada día pospuesto es un día perdido para siempre. Y esa máxima cobra aún más valor cuando hablamos de cabello. Esperar a que se haya caído, la mayor parte, es como lamentar una casa en ruinas a la que nunca se reparó el tejado. Comparto una rareza casi divertida. En una villa de los Andes, encontré personas que usaban infusión de hojas de coca para enjuagarse el pelo, convencidos de que eso los protegía del frío y del viento. No hay evidencia clara de que funcione, pero la convicción y la ritualidad
eran tan firmes que, en cierto modo, la práctica cumplía un propósito psicológico. Y es que cuidar el cabello no es solo un tema de proteínas y folículos, sino también de identidades culturales, de sentirse parte de una tradición que da sentido a cada gesto. En el plano académico, la discusión futura se orienta hacia cómo la epigenética puede modificar las predisposiciones heredadas. Es un campo fascinante. Hábitos de sueño, dieta, gestión del estrés y cuidado local del cuero cabelludo que parecen encender o apagar genes vinculados al crecimiento del pelo. Algunos piensan que estamos a las puertas de una revolución científica que permitirá reforzar aún más la idea de que la herencia no es destino fijo, sino terreno maleable. En mi consulta, me emociona ver cuando pacientes que llegaron derrotados descubren que aún tienen margen de acción. Una mujer de 71 años, con claros visibles, tras meses de café tópico y lavado consciente, estalló en lágrimas al mostrarme cómo una bruma de cabellos nuevos asomaba en su coronilla. Ella me dijo: «Doctor, pensé que ya había pasado la edad para cambiar. Ahora siento que todavía hay un mañana para mí. Ese mañana, sea con más volumen o simplemente con más dignidad personal, es lo que intento sembrar en cada conversación». Y si debo añadir una nota de humor suave para terminar, un joven universitario me escribió 4 meses después de empezar el ritual y me dijo: «Profesor, mi pelo sigue siendo mío y por primera vez mis compañeros ya no me hacen bromas de reflector humano en clase». Lo contó riendo, pero se notaba que había recuperado confianza, y esa confianza pesa tanto como el propio cabello. Lo que quiero transmitir con calma en este cierre es la idea de continuidad. No existen atajos mágicos, existen caminos constantes. El café puede ayudar, el aceite puede proteger, el masaje puede nutrir, pero ninguno de ellos sirve aislado si no se convierte en hábito. Como tantas áreas de la vida, lo pequeño repetido supera siempre a lo gigantesco improvisado. Así que, mientras el eco de estas palabras se va apagando y la noche avanza, piensa que mañana tu ducha puede ser distinta. Puede ser un acto de reconciliación con tu cuerpo, una afirmación íntima de esperanza y cuidado. Cambiar no requiere heroicidades, solo empezar y continuar. Ese es el verdadero secreto de conservar lo que tienes y, quizá, recuperar lo que creías perdido. Después de este largo recorrido, quiero dejaros con una sensación de calma y claridad. Hemos atravesado cada rincón del problema del cabello, desde el terror del desagüe, repleto de mechones, hasta la risa liberadora de quienes descubren que todavía hay esperanza. El mensaje esencial es simple: el pelo, como reflejo de nuestra identidad y orgullo, no depende únicamente de una lotería genética, depende en gran medida de cómo lo cuidamos con gestos cotidianos. Os he contado historias de ancianos japoneses que comparaban el cuero cabelludo con un campo de arroz, de mujeres indias que protegían su melena con aceite de coco como si fuera oro líquido, y de pacientes europeos que descubrieron en el café un aliado inesperado. He narrado cómo el lavado puede transformarse de ataque rutinario
a ceremonia nutritiva, y cómo la ciencia actual cuestiona cada vez más la idea de que la alopecia sea solo herencia inmutable. Los debates persisten y persistirán en el plano académico. No todos los científicos coinciden en cuánto puede reactivarse un folículo dormido o hasta qué punto la epigenética modificará un futuro que parecía escrito. Pero mientras la comunidad discute, la vida diaria de cada uno de nosotros puede mejorar con hábitos sencillos: agua tibia, espuma previa, masaje con yemas, café tópico, aceites protectores y, sobre todo, constancia. Los testimonios que he compartido nos recuerdan que el cambio es posible. Una coronilla aclarada no siempre es una condena. A veces es simplemente la consecuencia de años de descuido. Y la buena noticia es que, empezando hoy mismo, esa historia puede reescribirse. Cierra los ojos. Deja que las imágenes de duchas suaves y cabellos revitalizados floten en tu mente. Y siente la tranquilidad de saber que lo pequeño y constante vence a lo grande e ilusorio. Fin del guión. Buenas noches.